¿Nadie? ¿O que tenga algún conocido familiar de patología? Me suena, pero no recuerdo bien. Pues qué bueno. No, me suena, pero no recuerdo. ¿No recuerdas cómo es la enfermedad? No Bueno, recuerdo vamos a dar. si he tenido paciente con esa enfermedad, pero sí me Ok, suena. bien. La espondilitis anquilosante, las principales articulaciones que va a llegar a afectar va a ser los de la columna vertebral, los de hombros, lo que es cadera a nivel de cabeza de fémur, rodilla y tobillos, ¿sí? Es una enfermedad que va a llevar al paciente en esta posición, efectivamente, con una cifosis, una hiperlordosis lumbar, la posición de cadera en flexión junto con rodillas y pues es más que nada la deformidad. Es una enfermedad crónica de manera inflamatoria. Aún se desconoce la causa, pero también tiene un factor. Esta patología principalmente les decía que se va a afectar a lo que es el esqueleto axial, ¿sí? El centro de nuestro cuerpo, que es lo que va a ser. Suele afectarse en lo que es la entesis, es donde se inserta en el hueso, ya sea la cápsula articular, los ligamentos o tendones de nuestro organismo. Entonces, afectando en mayor magnitud lo que es articulaciones periféricas y menor en columna vertebral, pero aún así se llega a afectar en ambas. Puede aparecer como dato clínico ya sea fenómenos de fibrosis o osificación, como si estuviera formándose un hueso nuevo arriba de otro, ¿sí? Entonces, esto se observa en las radiografías y es lo que nos da el nombre de una anquilosis. Sara. La incidencia es más frecuente en varones con una relación de 3 respecto a las mujeres, que es a 1. ¿Cuándo empieza? Empieza en la segunda y en la tercera década de vida de lo que es el paciente. Estamos hablando de a partir de los 20, 30 años en adelante puede llegar a presentarse. También existe el tipo juvenil, si se llega a dar. Yo no he tenido pacientes con esta patología en jóvenes, pero en adultos sí la he atendido. Entonces va a ser una enfermedad insidiosa. La etiología, pues ya decíamos que va a ser una causa desconocida. Puede haber genes, puede haberse jugado lo que es la genética también. Se han hecho estudios que se han encontrado alteraciones en lo que es el antígeno leucocitario humano, igual en la patología de artritis, que se ven positivos en el 90% de las personas con este tipo de patología, que es la espondilitis. El cuadro clínico que van a presentar los pacientes es limitación y rigidez de los movimientos de columna vertebral, va a haber inflamación en las articulaciones y también en una articulación importante que es la sacroiliaca. Va a haber dolor, obviamente va a haber limitación articular en hombros, rodillas y tobillo, en la zona periferia, dolor en cuello y dolor en talones. Sergio Mar, bájate de ahí. También va a haber una pérdida de expansión torácica. Esto lo va a limitar lo que es el proceso respiratorio. Entonces ahí tenemos que intervenir en rehabilitación respiratoria. Por la misma posición flexora en lo que se van los pacientes. Atrofia muscular, específicamente en paravertebrales.
y va a existir la iritis o la uveitis, también conocida, que es una alteración en lo que es la vista, se llega a inflamar. Entonces, obviamente que lo tiene que ver un oftalmo en caso de alguna alteración. También puede haber una alteración que se llama aortitis, que es a nivel valvular aórtico, es como si fuera una inflamación. Y van a presentar dolor siempre en la zona lumbar y cuando están en movimiento no hay ese dolor como tal y cual, pero cuando están en receso o en descanso sí lo van a presentar, que vendría siendo como la rigidez matinal también. Pues ya les comentaba al inicio de la imagen, va a haber un encorvamiento, que es una posición, permítanme. Bájense de ahí. Váyase allá. Ándale. Este chiquillo. Decíamos que va a haber un encorvamiento en lo que es crónico. A ver, bájese de ahí. Váyase por ahí. ¿Cuándo vamos a entender que la mesa no es para subirse? Clausurado. Váyanse para allá. Déjame la silla. Bien, seguimos. Van a presentar fatiga por la misma condición respiratoria nuestros pacientes. Puede haber en los cuadros iniciales fiebre leve, no es tanto la elevación que puede haber. Pierden peso, pierden apetito. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo va a realizar el médico? Pues obviamente que va a tener la sintomatología de las características clínicas, la historia clínica, la exploración física, radiografías y estudios de sangre. Otra de las situaciones, pues que va a haber cambios óseos, que casi siempre se da en los primeros meses, de primer a tercer mes, los cambios óseos. Bueno, se hacen estudios de sangre donde van a ver la velocidad de sedimentación en los eritrocitos o la viscosidad del plasma. El tratamiento principalmente pues, va a ser enfocado a reducir el dolor, demasiado dolor. Van a prevenir deformidades y van a ayudar a continuar sus actividades de la vida diaria. Obviamente que van a tener sus medicamentos, ahí les puse unos ejemplos porque vienen muchos, y que van a tratar más que nada el dolor, ¿sí? También hay en tratamiento agentes biológicos que pueden ayudar a detener un poquito más lo que es la espondilitis, y en caso de que exista daño en las articulaciones que sea severo, que esté muy anquilosado, pueden ser candidatos sometidos a cirugía para romper esa como tipo fibrosis, y ejercicios que nos van a ayudar en postura y la respiración. En fisioterapia, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, pues nosotros vamos a conservar esa fuerza en los músculos, vamos a, inclusive en poco tiempo podemos mejorar si llega el paciente en un estadio temprano, a veces ya nos llegan en un estadio tardío, dependiendo cada paciente, ¿sí? Pues sabemos que los músculos se van a cortar, quiere decir que van a tener una contractura muscular y hay que trabajar ese estiramiento a tolerancia del paciente. Ven para acá. Bien. Terapia en rehabilitación, pues ahora sí que si tenemos el área de fisioterapia pulmonar o respiratoria,
pues ahí se va a encargar de la expansión pulmonar. Hay ejercicios diafragmáticos, hay ejercicios respiratorios de expansión torácica, dependiendo cómo nos mande la indicación el médico rehabilitador. ¿Puede utilizarse las órtesis? Sí se pueden llegar a utilizar en caso de que presenten una cifosis, pero recuerden que necesitamos mandar esa información al músculo para que esté activado siempre. Y una órtesis te da esa, pues ahora sí que esa tensión, pero no va a ser constante. Te quita la órtesis y pues obviamente ya no vas a tener esa misma tensión. Por eso es contraproducente. Los ejercicios de higiene de columna, posturas correctas, cuidados, técnica de cargado. También tiene que ver mucho la profesión del paciente. El pronóstico, pues, es impredecible. No sabemos cómo vamos a llevarlo con nuestro paciente. A veces tienen recaídas. Ahí casi siempre la mayoría de los pacientes están controlados con fármacos. Entonces, eso nos puede ayudar. Yo considero que también tiene que ver mucho el nivel de educación que tenga el paciente y socioeconómico. Complicaciones, pues puede haber complicaciones en la válvula cardíaca, aortitis, que ya les decía, alguna uveitis, que es la inflamación de los ojos, o inclusive una fibrosis pulmonar. Por eso queda limitada la expansión torácica, porque se va haciendo fibrosis. La diferencia de el adulto al joven, que en el joven pues va a ser menos la incidencia, es igual, se desconoce la causa, va a ser 1 de cada 1000 niños en la que puede aparecer, casi siempre comienza en la pubertad o en la adolescencia. Puede haber un factor genético donde ya sea papá o mamá, o si tienen algún gen, puede desencadenarlo, no casi siempre, pero es mayor la probabilidad. También se considera que el antígeno que ya les comentaba se puede presentar y se cree que una infección bacteriana, ya sea del tracto intestinal o del génito urinario, puede disparar lo que es una espondilitis anquilosante. El cuadro clínico es muy diferente a un adulto. El adulto casi siempre presenta dolor en espalda baja, en columna y en lo que es en cadera. En el niño es diferente, empieza siempre por lo más distal, que puede ser los tobillos, la rodilla y la cadera, ¿sí? Entonces, sí llega a afectar las otras articulaciones, pero es más distal. Aparte de que hay que recordar que son pacientes que están en sus huesos en crecimiento. Pues principalmente el principal síntoma que van a tener estos pacientes va a ser una inflamación dolorosa en los tendones, donde ya sabemos que se une el hueso con ligamento, y va a ser casi siempre cercano a todo lo que es nuestra articulación. Entonces, por ende, los niños van a tener dolor frecuente en estas articulaciones que ya les comentaba. También dice que debajo de los pies o alrededor de la rótula pueden llegar a presentar dolor. Eso ya les dije de la uveitis. Puede que no siempre se le inflame o que puede presentar enrojecimiento de un ojo o de otro. Son muy irritados en cambios de luz, ya sean. Y dice que otras complicaciones sí puede llegar a otro sistema, ya sea al corazón o riñones, pero es muy raro. El diagnóstico, pues igual, va a ser relacionado
nada más que en los jóvenes, en las radiografías, pues debemos de interpretar que los huesos están en crecimiento a lo largo de lo que es la articulación, ¿sí? El tratamiento pues va a ser individual, de acuerdo a cada alteración que tiene el paciente, va a tener complicaciones tanto leves, moderadas a severas, dependiendo del caso. Yo como en mi experiencia yo no he tenido en paciente joven con espondilitis anquilosante, no. Sí con artritis, pero no con espondilitis. Y obviamente pues va a ser tratado con un equipo interdisciplinario en el cual vamos a trabajar todos. Pues ahí nada más para recordarles, les puse el reumatólogo pediatra, que es el médico que se encarga de solicitar los estudios, el terapeuta físico, que son ustedes, vamos a desarrollar los programas o aplicar las indicaciones de acuerdo al médico rehabilitador. El terapeuta ocupacional yo creo que también se considera importante en este tipo de patologías y como la mayoría, obviamente, en todas las actividades que debe de desempeñar el paciente de la vida diaria o terapia ocupacional. Importante en las dos áreas, terapia física ocupacional. A veces en las instituciones donde nosotros hacemos prácticas o donde hacemos servicio social, pues no contamos con un terapeuta ocupacional, ¿sí? Entonces nosotros nos tenemos que dar a la tarea como terapeutas físicos. A veces podemos confeccionar férulas o tú le reportas al médico lo que tú crees conveniente que le ayudaría y pues obviamente podrías facilitar todo. Nosotros debemos de hacer énfasis en reducir la contractura articular, que es muy poco probable por el patrón flexor que ellos adoptan, en la posición o la postura que ellos tienen y pues de preferencia que tenga una actividad extra, alguna actividad física, ya sea que camine, que prefiera andar en bici que en auto, qué sé yo, también lo que le permite al paciente. Yo sugiero lo más recomendable que sería hidroterapia en este tipo de pacientes, pero también hay que ver en qué estadio están, porque no considero que los pacientes toleren tanto cuando tienen un estadio muy acentuado de dolor, ¿sí? Entonces, sí tenemos que hablarles con mucha delicadeza y igual para moverlos hay que darles indicación. No sé. Como conclusión, pues es un desorden crónico de la enfermedad. Puede durar años, así el paciente puede tener recaídas, puede tener remisión en lo que es la patología. Si se da en edad joven, el paciente puede durar hasta una edad adulta. Cuando existe una alteración en la edad joven, casi siempre se va a ver rescatada la columna vertebral, obviamente por la edad, pero ya después en edad adulta se puede presentar alteraciones. Acuérdense que existe un factor importante o una característica clínica que es la columna de bambú. La columna, los cuerpos vertebrales se forman como si fuera un bambú, ¿sí? ¿Sí han visto los bambú que tienen como como ese anillito muy pegadito a todo lo que es el trayecto del bambú, ¿sí? Entonces, esa es una característica clínica también de lo que es esta patología. No se consideran personas con discapacidad, pues obviamente porque es simplemente una patología, tienen limitaciones funcionales, pero son independientes, ¿sí? ¿Qué más? Creo que ya. Este es un libro que no lo tengo, hay que comprarlo, lo voy a solicitar para la bibliografía de la universidad. Ah, ya se van. Bueno, luego van y lo piden. Se me hizo muy interesante porque yo nomás
alcanzar a leer la introducción que dice que habla de toda la espondilitis anquilosante y de la artritis psoriásica, que es lo que podemos tratar en los diferentes campos de rehabilitación. Y sí, hay muchos libros que se pueden tener en la universidad para consulta de los estudiantes. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, alguien que haya trabajado con algún paciente? Les digo, es más probable que trabajen un paciente adulto con espondilitis anquilosante que un paciente joven, pero sí es importante que lo tengan presente. Josué, despierta. Josué. Estoy despierto, así tengo la Ah. cara. Usted deje de hacer travesuras. Véngase para acá. ¿Cómo ven? Está interesante, ¿no? Yo de tanto que ya he investigado, leído, no, ya dije, no, hombre, no me vaya a dar una enfermedad de estas. No, hombre, ya me hace daño tanto leer. Niño, venga para acá. No sé Pura qué. dieta y ejercicio a partir de ahora, Lick. Pura dieta y ejercicio a partir de ahora. Ya hago ejercicio. Corro con Sergio Mar, empujando carriolas. Apenas le iba a decir, correr otra vez en mar no cuenta. No, Bueno, sí, me lo llevo a hacer ejercicio porque a este chiquillo hay que gastarle energía.